León de Judá presenta Radicales con Exe Montenegro. Quiero que me acompañes a Lucas 18:17. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 17. Vamos a hablar de creer en Dios como un niño, creyendo como niños. Bueno, si no tienes tu Biblia por ahí, yo te pongo en pantalla el versículo para que me acompañes y dice así la palabra. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Lucas 18:17, estoy leyendo la NBI. Bien, bueno, para hacerles más fácil lo que quiero explicarlo es, les voy a contar una historia muy bonita. Traten de imaginarse la escena. Hace muchos años, en los 80, en una tarde, era al igual que ahora, un sábado por la tarde, pero la primavera se había adelantado. En esa época no era común que en Santiago la primavera estuviera tan calurosa a principios de octubre. Más cuando era este primer sábado de octubre, recién saliendo del 18, los 18 eran lluviosos en esa época. De verdad que hacía mucho calor para la época. Y en este living, en este salón de la casa, habían varias parejas conversando animadamente con la profesora de párvulos de sus hijos. Los niños estaban en el patio, estaban jugando y todo ese cuento. Ellos se habían hecho amigos porque estos niñitos se habían hecho amigos en el kinder. Eran amigos entre sí. Entonces se empezó a dar la buena onda, se empezaron a hacer amigos de la tía del kinder, se empezaron a hacer amigos los papás, y este grupito se juntaba de tanto en tanto. Pero esta profesora, desde hacía un tiempo que ya no estaba tan alegre. Su rostro brillante, bonito, rosadito, estaba pálido. Había adelgazado y sus ojos, de ser grandes y llenos de vida, se habían empezado a ir hacia adentro. Ella nuevamente está embarazada, pero lamentablemente está teniendo los mismos problemas de su primer embarazo, que terminó con la muerte de su primer hijo. Eso le dejó una profunda herida. Eso incluso hizo tambalear su matrimonio. Y ese amor de madre frustrada lo volcó hacia su vocación, que eran estos niños del kinder, y puntualmente por esos tres que estaban jugando en el patio, eran como sus regalones. Mientras los padres adentro, estamos hablando de los 80 en Chile, estaban hablando del gobierno de turno, que era bastante duro, de la última teleserie que estaba paralizando el país, de los resultados del Apoyagol y de tantas cosas que existían por esa época. Ella, esta profesora, esta tía del kinder, movida y motivada por esta maternidad truncada, va al patio a ver qué están haciendo los niños. La tarde está empezando ya a ponerse fría, el sol viene bajando, y ella prefiere habilitar un sector de la casa para que los niños puedan jugar ahí y no se resfríen, no les pase nada. Al llegar al patio, ve una escena que la deja totalmente impresionada, porque ella nunca lo había visto en su vida. Ella conocía muchos juegos de niños, pero nunca había visto esto que estaba pasando. Habían unos cajoncitos así como dispuestos como en semicírculo, otro cajón a modo de estrado, así como un estrado. Había un libro viejo en el medio de este estrado improvisado, y 5 niñitos estaban mirando así como plop, así con la boca abierta, y siguen las órdenes de uno de ellos que estaba detrás de este podio improvisado.
Este niñito era el más alegre de los 5, era el más juguetón, el más tierno, era uno de los que siempre le gustaba estar acompañado de la profesora. Eh, pero a pesar de tener una personalidad magnética, también era sujeto de mucho bullying. Era muy admirado por los mayores, pero los de su edad lo miraban como una amenaza. Pero había algo en ese niñito tierno y a veces desvalido que no era usual. Había algo en su mirada, había algo en su voz que lo hacía ver distinto. No se le oye el niño curioso, preguntón y que siempre estaba preguntando cosas de grande, no, sino que sus palabras tenían un magnetismo que ella, como tía de kinder, jamás había visto desde que lo conoció en prekinder a los 4 años. Esta mujer se acerca a la escena curiosa porque jamás había visto esto y comienza a oír lo que este niñito detrás de este podio improvisado estaba hablando. Dios sana y salva, hermano, por eso Jesús murió en la cruz, y tantas otras cosas que eran sacadas de un punto de predicación clásico. Eso era lo que estaba diciendo el niñito. Pero aquella frase dejó a esta tía de kinder totalmente descolocada. Había escuchado esa frase miles de veces de los evangélicos que estaban en la plaza, que estaba al frente de su casa, que ella escuchaba camino al colegio, que había varias iglesias evangélicas. Pero ella se aferraba a este catolicismo impuesto y bastante cómodo, porque, no sé, era más fácil de seguir. También le complicaba que esto no fuera algún comportamiento de un niño usual. Prefirió, entonces ella ya motivada, le bajó la curiosidad y de frente se metió. Este niñito que está en el podio improvisado siempre se había criado con estas frases. Él veía domingo a domingo adorar a la gente de idiomas que no eran los de este mundo. Él veía cómo sus tías de la escuela dominical le enseñaban que Dios podía hacer milagros y que Dios amaba a los niños por sobre todas las cosas. Y en medio de una típica tarde donde sus amiguitos que les gustaba jugar al billar, a la escondida o algún otro juego donde él francamente fracasaba, pudo imponer lo que él quería jugar. Les dijo a sus amiguitos que se pusieran en estos cajoncitos como asientos y que eso iba a ser la iglesia y que iban a jugar a la iglesia, y él empezó a decir lo que en su casa se decía. Habló de dar, habló de compartir, habló de una segunda venida que él no entendía, habló de castigo eterno y de que Jesús amaba a los niños y de que volvería un día por todos aquellos niñitos que amaran a Jesús. Pero también habló de sanidad. Esta joven profesora se acerca y quiso preguntarle al niño de qué trataba el juego, pero antes de que ella pudiera hacer nada, el niñito va, se le acerca y la fulmina con una pregunta que cambiaría diametralmente su vida. ¿Qué cosa quiere pedirle a Dios, señora?, le preguntó este niño. Un millón de cosas pasaron por la cabeza de esta tía. O sea, recordó el momento en que pierde su primer bebé, recordó el momento en que el médico le dijo, ¿sabes qué? Casi tu hijo no late, está muy mal, si es que nace van a ser retrasados, o puede que apenas nazca se muera. Un montón de problemas, y su marido que la estaba amenazando porque no podía darle el hijo que él tanto esperaba, y un montón de cosas. Y ella, como un reflejo, lanza esta respuesta: solamente quiero pedirle a Dios por mi bebé. Y pone las manos en su vientre a un plano y donde todavía la vida no se manifestaba. El niño lo único que hizo fue poner sus manitos chiquititas, gorditas, en la guatita de la profesora y oró simplemente así: Señor, yo sé que tú oyes a quienes te aman. Te pido por el bebé de esta mujer que viene enfermito, sánalo y haz feliz a esta criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración súper sencilla. No hubieron institutos bíblicos, no hubieron discipulados, no hubieron reuniones de avivamiento, no hubieron vigilias, no hubieron cruzadas con miles de gente, no hubieron iglesias de 16.000, de 20.000, de 50.000 miembros. No hubo nada. Solamente las palabras de un niño pidiéndole a Dios un milagro.
Al momento que el niñito terminó de pronunciar esas palabras, un fuego gigante empezó a quemar la panza de esta profesora. Lo que antes no se había movido se empezó a mover. Lo que antes no había crecido empezó a crecer. Su vientre adentro empezó a saltar y ella empezó a tener miedo. Nunca en el tiempo que llevaba embarazada había sentido algo en su pancita. Pero ese fuego era precioso. Tal vez la llenaba de miedo, pero le encantaba, porque sentía que en ella había vida, que había paz y se sentía flotar, y fueron los segundos más largos y más bellos de su vida. Las lágrimas cayeron así solas. Un enorme peso en su corazón y en su alma se cayó y comenzó a volar. Siguió en ese estado por algunos segundos más. Después de terminada la oración, abrió los ojos y volvió a la realidad. Pero ya nada era igual. La noche se había vuelto linda, los niños se veían aún más lindos, su vientre tenía vida y por fin sentía vivo a ese hijo. Abrazó a los niñitos estos por largos minutos mientras lloraba y gritaba de felicidad. Como oyeron el grito, los demás papás salieron al jardín a ver qué es lo que estaba pasando, pero vieron una escena súper linda, la cual ella guardó en su corazón y nadie se enteró de esto. Ni los padres del niñito tampoco se enteraron, pero como no le tenía por qué guardar cosas a sus papás, llegó y les contó. No tenía nada malo de contar sus juegos, siempre contaba lo que jugaba. Pero los papás del niñito quedaron tan agradecidos con el Señor porque su hijo se había convertido en un instrumento de sanidad. Bueno, casi 5 meses después, esta profesora tuvo a su niñito, un varón grande, sin ninguna enfermedad, sano, bonito, y ella glorificó a Dios por visitarle y cumplir su petición. Han pasado 34 años más o menos de esto. Esta historia, que es real, nos deja algo muy claro. Hoy hablamos de reforma apostólica. Creamos ministerios que quieren llevar estas consignas por donde sea posible, pero muchos crecieron. Muchos dejaron de entender el reino así como lo ve un simple niño, que repitiendo lo que su Dios enseñaba, ese que aprendió desde pequeño a reconocer como su padre, y que la Biblia enseña que eso era lo que debía hacer, simplemente fue y lo hizo, porque sabía que todo aquel que tiene una relación con Dios es capaz de botar enfermedades, de destruir fortalezas, de acabar con toda obra de maldad, de curar un vientre lleno de muerte y hacer que de él saliera vida. Pero hoy no pasa eso. Confundimos madurez espiritual con dejar de ser niños para Él. Nos llenamos la boca con el reino y no entendemos que el reino es tan sencillo que hasta un niño de 4 años lo entendió, lo aplicó y lo estableció. Nos preocupamos de mostrarle al resto las bendiciones del Padre, pero no las vivimos. Llevamos la palabra y no la entendemos, dejamos de abrir nuestro corazón porque creemos que ya estamos grandes, cuando Dios siempre quiere que tú seas un niño. Yo no lo entendía tampoco. Me dejé crecer y olvidé su voz. Tuve que entender. Tuve que volver a reaprender para poderlo entender. Y tuve que hacerlo así, dejé de preguntar todo y creerme todo lo que el Espíritu otra vez me dijera. Tuve que hacer eso. Tuve que dejarme sorprender por el Espíritu. Tuve que dejarme sorprender por cada página que había en la Biblia. Y así pude entender el reino como un niño. El avivamiento jamás va a llegar si nos convertimos en unos grandotes del Evangelio. De complicar la fe con tanta cosa, con instituciones, con tanta cosa que a veces no nos sirve. La reforma es eso, es volver al inicio, es volver a ser un niño curioso que busca conocer a su padre y lo que él hace. De un niño que anhela estar siempre con él, que no quiere que se le vaya porque es lo que más ama y lo necesita. Esa es la reforma, ese es el reino de los cielos.
Es aquel donde millones de niños viven como hermanos, abrazándose, queriéndose y dejándose arrullar por el sonido de su voz. Los milagros, las sanidades, las revelaciones y tantas maravillas no llegarán a nadie que no sea un niño. No va a llegar a nadie que tenga malicia, que siga viendo lo malo en lo que ve. Va a llegar a gente que depende en exclusiva de su padre para todo, para la comida, para el vestido, para todo. Porque sabe que su padre lo cuida, lo protege, lo mima, que lo enseña también y lo reta si es necesario. Pero ese es el niño que tú y yo tenemos que ser. Si no, todo esto va a seguir igual. Y los mismos adultos nos van a seguir mandando a dormir y ahí vamos a estar. Recuerden, muchachos, muchachas, amados, amadas, somos hijos de Dios, somos sus hijos, somos sus niños. Esa es la clave del reino. El reino es súper sencillo de entender, no es nada complicado. No necesitas de un instituto bíblico para entenderlo. Lo único que tú necesitas es dejarte sorprender por él a diario. Porque la vida en él es distinta cada día. Todo, yo lo vivo ahora, mi hija todo el día se sorprende con algo que le hacemos. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que tú te sorprendas a diario con lo que Él te da. Con lo que Dios hace contigo, con tu casa, con tu familia, hasta en las peores pruebas que puedas estar viviendo, hasta en la enfermedad más absoluta. En eso Él quiere que te sorprendas como un niño y que te aferres a Él como cuando el niño se le aferra al padre. Yo he visto unos niños que se le ponen como lapa a los papás. Así Dios quiere que estés con Él. A Él no le va a molestar que te le pegues, al revés. Entre más te le pegas, más lo conoces, más luz tienes, más te puede usar, más te puede capacitar. Niños. Él no le entregó a los grandes ejércitos, sino que puso la alabanza en la boca de los niños y las fortalezas del diablo caen. Niños. No niños como Pablo habla de niños inmaduros, sino que gente que se deja sorprender y que entiende que es hijo. Y que como un niño chico va corriendo donde su papá, porque es el único lugar donde encuentra refugio y protección. Y vida eterna. Cuando dejamos de ver el reino como niños, es ahí donde nosotros entramos en esta religión. Si nos mantenemos como niños, en nosotros va a haber siempre esa búsqueda, esa hambre, esa necesidad de buscar. ¿En cuál de los lados quieres estar tú? Yo ya lo decidí. Yo quiero ser como este niñito de la historia que te conté. Quiero estar siempre ahí, reconociendo que Él es mi Padre a diario. ¿Bien? León de Judá presentó Radicalis con Ex Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Busca nuestros podcasts en Spotify y Apple Music. Visítanos en www.leondejudá.cl.